Bienvenidos a este nuevo episodio. Hoy nos adentraremos en un tema poco explorado de la Biblia. ¿Quiénes son los hijos de Dios que se mencionan en el libro de Job? En el capítulo 1, versículo 6, se presenta una escena celestial donde estos hijos de Dios se reúnen ante el Señor, y junto a ellos aparece Satanás. ¿Qué significa esto? ¿Y quiénes son estas misteriosas figuras? Acompáñame durante los próximos minutos mientras desentrañamos este enigma. En Job 1.6 se nos introduce un escenario celestial que pocos textos bíblicos describen con tanta claridad. Dice el versículo: un día vinieron los hijos de Dios para presentarse ante el Señor, y Satanás también vino con ellos. Aquí estamos ante un tribunal celestial donde Dios está rodeado de estos misteriosos hijos de Dios. Pero, ¿quiénes son exactamente? Esta pregunta ha generado distintas interpretaciones a lo largo de la historia. La interpretación más tradicional dentro del cristianismo y el judaísmo es que estos hijos de Dios son seres angélicos. La razón de esto es que la Biblia, en otros textos como en Génesis 6.2, los hijos de Dios son los ángeles que, según algunas tradiciones, descendieron y se unieron con mujeres humanas, lo que llevó al nacimiento de los Nefilim, seres gigantes y poderosos. Este pasaje ha sido objeto de debate debido a su naturaleza misteriosa. En Salmos 29.1 se menciona a los hijos de Dios como aquellos que están llamados a adorar al Señor en su santidad, lo que refuerza la idea de que estos seres son parte del entorno celestial que sirven a Dios directamente. Otra posible interpretación es que los hijos de Dios podrían ser una referencia a un grupo de ángeles con una jerarquía específica dentro del orden celestial. En la Biblia se mencionan varios tipos de seres angélicos: querubines, serafines, arcángeles. Quizás estos hijos de Dios son aquellos que tienen un rol particular dentro del gobierno divino, tal vez algo así como una corte celestial. No están allí por casualidad, sino como representantes de un reino organizado y estructurado. Algunos estudios proponen una interpretación más antigua y compleja. En las antiguas religiones del cercano oriente, como las culturas cananeas, mesopotámicas y ugarítica, era común la idea de que el mundo divino estuviera estructurado jerárquicamente. En esta cosmología, un dios supremo lideraba un concilio divino o asamblea de dioses menores. Estos dioses subordinados podían ser responsables de aspectos específicos de la naturaleza o de la humanidad, como el clima, la fertilidad, la guerra, entre otras. Este concilio actuaba con un tipo de corte celestial, en la cual se tomaban decisiones sobre el mundo terrenal. Por ejemplo, en la mitología ugarítica, el dios supremo presidía un concilio de dioses, en la que la figura como Baal también jugaban roles prominentes. Aunque estas deidades menores no eran tan poderosas como el dios supremo, se le concedía autoridad sobre ciertas áreas del universo. En algunos pasajes bíblicos parece que se preserva una imagen de este tipo de concilio celestial. Aunque la Biblia promueve un monoteísmo estricto, hay textos que mencionan una asamblea divina en términos similares a los concilios de otras culturas del cercano oriente. Ejemplo de estos pasajes son Salmos 82. Este salmo presenta una escena donde Dios se encuentra en la congregación de los poderosos, o asamblea de los dioses, y juzga entre ellos. En este contexto, Dios reprende a estos seres por no haber actuado con justicia. En Job 6.1, como ya se mencionó, en el libro de Job los hijos de Dios, interpretados como ángeles o seres divinos, se presentan ante el Señor, lo cual evoca una reunión celestial. Estos pasajes parecen reflejar una estructura jerárquica dentro del mundo espiritual, donde Dios, aunque es el soberano absoluto, tiene a su disposición seres divinos o espirituales que le sirven. Lo que hace aún más interesante este pasaje es la presencia de Satanás entre los hijos de Dios. Esto ha desconcertado a muchos lectores. ¿Cómo es posible que Satanás tenga acceso al tribunal celestial? Una posible explicación es que, en este momento, Satanás no es visto todavía como el enemigo definitivo de Dios, sino como un acusador celestial. La figura de Satanás en este contexto ha generado diversas interpretaciones teológicas. En hebreo, el término Satanás se traduce como el adversario o el acusador. Su papel en este pasaje parece ser el de un fiscal en un tribunal,
encargado de señalar los fallos y pecados de la humanidad. Esta interpretación sugiere que, en este contexto, Satanás actúa bajo la autoridad de Dios, cumpliendo una función que, aunque parece negativa, se da dentro de un marco divino. A menudo se asocia a Satanás con el mal absoluto, pero este pasaje lo muestra de una manera diferente. En este momento no está completamente definido como el enemigo de Dios. En vez de eso, su papel se asemeja más a un funcionario del reino celestial que tiene el poder de observar y acusar. Esto implica que el mal no opera fuera de la soberanía de Dios. La intervención de Satanás se presenta como un medio para poner a prueba la fe de Job, al acusar a Job de ser fiel solo porque ha sido bendecido. Satanás actúa como un catalizador que permite que se desarrolle la narrativa de la fe genuina frente al sufrimiento. Esta prueba es crucial para el desarrollo del carácter y la fe de Job, lo que demuestra que incluso la adversidad puede estar dentro del plan divino. La presencia de Satanás en el tribunal celestial refuerza la idea de que, a pesar de la existencia del mal y la oposición, todo está bajo la autoridad de Dios. Esto proporciona consuelo a los creyentes, al recordarnos que, independientemente de las circunstancias, Dios tiene el control supremo sobre todas las cosas, incluyendo las pruebas que enfrentamos. Entonces, ¿qué podemos aprender de este enigmático grupo de hijos de Dios? Ya sean ángeles, seres divinos o representantes de un reino celestial. Su presencia ante el trono de Dios nos recuerda la vastedad y el misterio del mundo espiritual. Nos enseña que hay mucho más en la creación de lo que vemos y entendemos, y que Dios tiene un orden celestial que trasciende nuestra comprensión humana. Aunque no sepamos con exactitud quiénes son estos hijos de Dios, podemos confiar en que, al igual que Job, nuestra vida está bajo la soberanía de un Dios que gobierna sobre todo, visible e invisible. Shalom. Gracias por haber escuchado este podcast. Si este podcast te ha ayudado, compártelo con un amigo o con algún familiar. Sé que le será de ayuda. Recuerda visitar nuestra página de Instagram, Inspirando tu Vida.